buenas noches. Saludos a todos, gracias por venir. Me gustaría si me apoyarían a iniciar con una oración. ¿Nos podemos poner de pie? En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, ilumina el corazón de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será de nuevo creado. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús. Virgen del Pilar, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias. Voy a reiterar el nombre de la plática con el que fuimos invitados, ¿no? La plática de hoy se llama La Hispanidad o Cristiandad Menor. Y lo primero que me permito aclarar es el título que fue escogido, ¿no? Porque podría prestarse a equívocos. No lo estoy utilizando como sinónimo. No estoy diciendo que la hispanidad y la cristiandad menor sean exactamente lo mismo. Y los términos que estoy utilizando, pues no son términos míos, ¿no? Voy a hablar de los principales postuladores del término hispanidad, pero también de aquel que hablaba de la cristiandad menor, ¿no? O cristiandad minor. Me refiero precisamente a Francisco Elías de Tejada, que es el que utilizaba el término de cristiandad menor y se refería en específico a la monarquía tradicional española. Cuando decía cristiandad menor se refería a la monarquía tradicional española. En el transcurso de la plática voy a tratar de desarrollar por qué se refería de esta manera a Francisco Elías de Tejada a la monarquía tradicional hispánica, y el término de hispanidad lo utilizo principalmente en el sentido, en el contenido de la expresión que le da tanto Ramiro de Maeztu como principal expositor y el más claro expositor de la hispanidad, y como García Morente, Manuel García Morente, ¿no? Un sacerdote converso, kantiano converso, alumno de Ortega y Gasset, que también la hispanidad, la catolicidad lo llevó a la hispanidad. Es más o menos el sentido que le vamos a dar a la plática el día de hoy, pero el término hispanidad pues es un significante, ¿no? Como ustedes saben, los hombres somos animales simbólicos. Aristóteles decía que éramos animales racionales y que teníamos logos, ¿no? Tanto palabra como pensamiento. Cuando nos referimos a que somos animales simbólicos, quiere decir que nos comunicamos mediante signos que significan mucho más que la pequeña expresión que realizamos nosotros. Entonces, hispanidad es un signo, es un significante que tiene un significado. Mi intención es dar una narrativa histórica, pero también un poquito teológica y filosófica del desarrollo del término hispanidad, ¿sí? A este tipo de expresiones se le conoce como filosofía de la historia. No vamos a entrar a términos filosóficos a profundidad, pero sí como filosofía de la historia, ¿no? Una de las recomendaciones que hace un español también de ilustre memoria, que es Jaime Balmes, es que para comprender lo que una nación fue o lo que una nación es, tenemos que acudir a sus monumentos, ¿sí? Y no se refiere solamente a los bustos que enarbolan a algún personaje importante para esta nación, ¿no? Sino incluso se refiere a sus construcciones, a sus casas, a sus habitaciones. Entonces vamos a tratar de darle un contenido así, un tanto sencillo, pero que sea un poco parecido a lo que es la filosofía de la historia. Me gustaría iniciar donde inicia, al menos para Occidente, la Hispania. Donde inicia para Occidente la Hispania, el territorio o una parte del territorio que hoy conocemos como España, nos tenemos que remontar al año 219 a.C. Como ustedes saben, el Imperio Romano es uno de los imperios más vastos que ha conocido la humanidad. Y el Imperio Romano tuvo una gran influencia en la fundación o en la formación de lo que va a ser posteriormente, España. ¿Qué invitó al Imperio Romano a llegar hasta las columnas de Heracles o de Hércules, como los conocían en aquel tiempo, al estrecho de Gibraltar? Pues fue una guerra, de las famosas guerras que tuvo el Imperio Romano y de las más duras que enfrentó, una de las guerras púnicas, ¿no? Las guerras púnicas tenían una característica. Fueron las que enfrentaron por 3 ocasiones Roma contra un gran imperio también de África, del norte de África, que era el Imperio Cartaginés. Un personaje de los más famosos del Imperio Cartaginés, como ustedes saben, es Aníbal Barca, ¿no?
fue el que más dolores de cabeza le causó a la Roma imperial de ese tiempo. Entonces, como el imperio cartaginés estaba al norte de África, y como ustedes saben que el sur de la península ibérica está básicamente, algún tiempo dicen los que saben de la formación de la tierra, que estuvo unido el estrecho de Gibraltar, pues básicamente podrían brincar fácilmente al norte de África desde el sur de España, ¿no? Estas eran las columnas, que las llamaban las columnas de Heracles o de Hércules, que tenían un contenido mitológico tanto griego como romano. ¿Por qué nos remontamos hasta acá? Pues porque es importante saber cómo se fue forjando la hispanidad. Porque la hispanidad no solamente es el país de España, ¿no? La hispanidad, diría el padre Alfredo Sáenz, es una cosmovisión. Y esta es otra palabra que también tendríamos que explicar. ¿Qué es una cosmovisión? Una cosmovisión, dicen los que les gusta redundar en la filosofía, es que es una visión de la totalidad del todo, ¿no? Es decir, que el hombre es integral, ve el universo integral, lo ve organizado. Recuerden que la palabra cosmovisión se desprende de cosmos. Para los antiguos griegos el cosmos era un orden que estaba fuera de nosotros, del que nosotros formábamos también parte, y nuestra inteligencia nos había sido dada para comprender ese orden. Ellos decían que éramos un microcosmos, ¿no? Porque todas las cosas que vemos afuera de nosotros podemos conceptualizarlas. Si queremos pensar en una montaña, podemos no solamente verla e imaginarla, sino que reproducir esa imagen en nuestra inteligencia. Y no solo eso, ¿no? En nuestra imaginación, perdón. Y no solo eso, sino que podemos generar algo más abstracto que la imagen, que es un concepto en nuestra cabeza, es decir, dar el significado específico de lo que es una montaña. Entonces somos un microcosmos. ¿Por qué? Porque contenemos a todo el orden creado. A todo el orden creado. Ese cosmos que decían los griegos, decían, hay una inteligencia, una razón universal que le dio el orden. A esa razón universal la conocían como logos. Entonces ya estamos hablando de dos visiones que nos ayudan a saber lo que es la cosmología, ¿no? La cosmología es la visión del orden creado que lo tenemos los seres humanos de manera global. De manera global. Me refiero a lo que está fuera de nosotros, pero también a lo que se refleja dentro de nosotros, lo que tenemos internamente. Entonces la hispanidad es también una cosmovisión. ¿Cómo se formó esta cosmovisión? Pues cuando los romanos precisamente combaten a los cartagineses, tienen que cruzar por la península ibérica. No les fue fácil ese cruce, ¿no? Estamos hablando del año 219 antes de nuestro Señor Jesucristo. Roma logra instaurarse o logra hacer provincias de la Hispania hasta 200 años después. Es decir, casi en la era de nuestro Señor Jesucristo, cuando nace nuestro Señor Jesucristo. Dura 200 años batallando. ¿Qué se encuentra Roma cuando se extiende hacia la península ibérica? En el norte de Roma se encuentra a unos guerreros muy fuertes, los vascones, ¿no? Los vascones que hoy forman también, todavía tienen descendencia en el País Vasco, ¿no? En la Euskadi, del norte de España. Pero no solo eso, avanzan más los romanos y se encuentran con una cultura un tanto más vieja que estaba en la península, que son los celtas. También se enfrentan a los celtas también fueron duros batalladores. Y Roma se enfrenta a guerreros a los que respeta, porque Roma cuando enfrentaba a grandes guerreros sabía respetarlos, ¿no? Llega a admirarlos. Y no solamente se encuentra con los celtas, sino también se encuentra con un pueblo originario que por lo menos tenía 1200 años antes de Cristo en esa península, que eran los íberos. También un pueblo fuerte, guerrero. De ellos recibe el nombre de la península ibérica. Pero no fue suficiente. Hubo una mezcla entre íberos y celtas y aparecen los celtíberos, que también era una raza guerrera, fuerte y devota. La característica que compartían estos pueblos de los que estoy hablando, tanto de Roma como los cartagineses, como los íberos, como los celtas, como los celtíberos, es que tenían una visión cosmológica similar, ¿sí? Es decir, que los hombres sabían que eran poca cosa y que ellos no habían hecho el universo, ¿no? Y sabían que el universo tenía orden, y sabían que solamente hay orden donde hay inteligencia, y sabían que una inteligencia del tamaño del universo tenía que ser una superinteligencia, ¿sí?
A esa inteligencia los viejos griegos más antiguos, me refiero a Tales de Mileto, le llamaban el arjé, ¿no? De donde viene la palabra arquitectura, pero también de donde viene la palabra monarquía, ¿no? Que lo conocemos como monarquía. ¿Qué era el arjé? Pues no solamente era el principio de todas las cosas, sino que era un principio poderoso, organizador, estructural. Por eso la palabra arquitectura termina en arjé. Arquitectura nos habla de estructura, de algo que puede ser llevado en orden y formado, y que tiene el poder para hacerlo. Entonces, esta visión la compartían estos pueblos, porque debemos de recordar que todos los pueblos de la antigüedad tenían una cultura, y la palabra cultura tiene su origen en la palabra culto. ¿Sí? Entonces, todas las culturas se construían con base en su culto. Es decir, que todas las viejas organizaciones sociales tenían un Dios organizador, y sobre ese Dios organizador construían todo. La hispanidad no va a ser diferente, no va a ser diferente. Va a ser una línea de continuidad y de perfeccionamiento. ¿Qué pasa posteriormente a estos años cuando Roma hace las dos primeras provincias en la península ibérica? La Silterior y la Ulterior. La Silterior es la que está más pegada al norte y la Ulterior es la que está en el sur de España. Esto ya es en tiempo de César Augusto, estamos llegando a la era de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? ¿Qué pasa? Pues que forman pueblos fuertes, que fueron mezclados, combinados y que fueron generando una cultura en conjunto, no abandonando sus características especiales. ¿Por qué no abandonaban sus características especiales? Porque los romanos imitaban a Alejandro Magno. Alejandro Magno era un conquistador, pero era un conquistador que le encantaba el mestizaje físico, cultural, intelectual, incluso religioso. ¿Sí? No era un destructor de culturas, no era un imperialismo moderno, porque eso es lo que se ha tratado de proyectar o de vender en la actualidad, que todos los imperialismos anteriores o que todos los imperios anteriores eran imperialistas como son los modernos, me refiero de los ingleses para acá, que suelen ser destructores de culturas. Así no eran los griegos, así no era Alejandro Magno, así no fueron los romanos. Los romanos llegaban a una población y si la veían digna, de acuerdo a su pax romana, de acuerdo a su formación, trataban de elevarla, ¿no? Trataban de igualarla, la hacían provincia, Era distinto hacer la provincia a hacer la colonia, es muy distinto. No, les digo, los términos, las palabras son significantes y tienen un significado, por eso suenan distinto. Entonces es muy importante apreciar que ni los griegos ni los romanos y posteriormente ni los iberos van a tener esta visión imperialista del mundo moderno, principalmente del mundo inglés. ¿Sí? Cuando se forman estas dos provincias, sabemos que Roma, después de algunos años, me refiero aproximadamente al siglo IV, va a caer ante los bárbaros. A mitades del siglo IV tendientes al siglo V, ¿no? Va a caer ante los bárbaros. Pero en este tiempo que hay la mezcla e interacción entre el Imperio Romano y la península ibérica, ¿qué es lo que le brinda Roma a la península ibérica? Pues le brinda la Pax Romana, que se conoce, que se brinda mediante el derecho romano, ¿no? Recuerden que Roma es conocida como la legisladora del mundo. Fue la que tenía la legislación más avanzada y es tan avanzada que nosotros en la actualidad seguimos teniendo nuestra base en el derecho romano, germánico y canónico. Así se sigue llamando nuestro derecho. Entonces, esta era la legislación que tenía Roma. Es la paz que le brinda al imperio, a la fundación de la Hispania, ¿no? Me voy a adelantar un poco, voy a brincar en el tiempo. ¿Qué nos dice Ramiro de Maeztu de esta formación? Dice, Roma le entregó la Pax Romana mediante la ley a España. Y con la lengua del Lacio, se refiere al latín, le entregó la fe, que es el ideal, ¿no? Ramiro de Maeztu ya nos va pintando a qué se va a referir, qué va a ser la hispanidad. Dice, le entregó la fe con la lengua del Lacio, es decir, con el latín, y mediante el cristianismo le entregó el ideal. Es como entonces vamos mezclando los pueblos y se van formando, compartiendo lo mejor que tiene cada uno de ellos. ¿Sí? Posteriormente, ¿qué le entrega la Hispania a Roma? Pues ni más ni menos que a Séneca. Recordemos que Séneca fue el formador de Nerón, bueno, el formador de algo que no pudo formar nunca. Nerón siempre estuvo deforme, ¿no?
tanto que lo mandó a suicidarse a Séneca. Pero Séneca es un estoico, pero es el estoicismo más sano que existe, es el estoicismo que más se parece al cristianismo. Con esto no le estoy echando agua bendita al estoicismo, ¿no? Porque hay quien en la actualidad pretende hacer el estoicismo como a la par del cristianismo, no es lo mismo. El estoicismo tiene una base soberbia, pero Séneca tiene una función más moralista. Entonces Séneca es uno de los maestros, filósofos del pensamiento que va a formar la futura hispanidad. Por eso es importante recordarlo. Un filósofo moral. ¿Qué más le entrega la Hispania a Roma? Pues le entrega ni más ni menos que a Trajano, uno de los emperadores romanos. Es decir, que no nada más le entrega a filósofos, sino también emperadores. Posterior a Trajano, le entrega a Adriano, un gran emperador también romano. Y si eso fuera poco, para cerrar con broche de oro, le entrega a Teodosio el Grande. ¿Sí? Teodosio el Grande, estos tres emperadores eran de la república, no me quiero adelantar, no es república, perdón, ahorita lo acabo de decir, de la provincia, perdón, hispánica. Eran españoles de origen los tres. ¿Sí? Entonces Roma tenía esa apertura. Y como ustedes saben, Teodosio el Grande es el que instituye la religión cristiana como religión del imperio. No lo hace Constantino. Hay quien dice, no, Constantino declaró a la religión cristiana como la religión del imperio. Eso no es verdad. Constantino, con el edicto de Milán, deja de perseguir a la Iglesia Católica. Pero Teodosio el Grande es el que, siendo católico, la confirma como la religión del imperio. Es el que la lleva a tener el poder que en la Edad Media se le va a conocer como la Edad Gloriosa. Eso por el lado de la Iberia. Pero ¿cómo llegó el cristianismo a la Iberia? Si alguien acudió al excelente sermón que dio el padre Joel Pinto la semana pasada a las 6 de la tarde del domingo anterior, van a recordar cómo llegó el cristianismo a la Iberia, ¿no? Que esto es muy, muy importante. ¿Cómo llega? Llega con el apóstol Santiago, ¿no? O San Jacob. Era San Jacob porque era Jacobo, su nombre de pila, ¿no? Ya los españoles o los celtas o los pueblos originarios que había en ese lugar le empiezan pues si San Jacob, vamos a decirle Santiago, ¿no? Nos parece más fácil. Así es como nace el nombre de Santiago. Llega él. ¿Qué nos dice la tradición de la iglesia? Pues que cuando llega trata de evangelizar, porque es la misión que Dios nos dio a todos los católicos. Trata de evangelizar, se da cuenta que no tiene éxito, no tiene casi influencia como sus demás compañeros apóstoles, entonces se retira triste a Zaragoza, lo que va a ser posteriormente Zaragoza, que en ese tiempo se debió de llamar la ciudad de César Augusta, por César Augusto se va a convertir en Zaragoza, y ahí se le aparece la Virgen en el año 40 después de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, la Virgen estando viva se le aparece a Santiago, ¿no? Se le aparece en el Pilar y ahí es donde pide que se le haga la primera ermita, como bien dijo el padre Joel, ¿no? Entonces, desde el año 40 para los protestantes, pues decimos que ya los primeros cristianos, porque ellos tratan de vincularse con los primeros cristianos, ya tenían vínculo con ermitas para la Virgen María, ¿no? ¿En qué advocación? En la Virgen del Pilar. Se le aparece. Hay también, por lo menos 2 veces en que San Pablo menciona a la gloriosa España en la carta a los romanos, ¿no? Si se van ustedes a revisar el capítulo 15, si no me equivoco, versículo 24-28, menciona 2 veces, dice, ya iré para allá y me gustaría saludarlos cuando esté en España. En 2 ocasiones, ¿no? Entonces España es bíblica, la hispanidad es bíblica. Desde ahí se va viendo cuál es el camino que va a formar. Esta predicación que hace tanto Jacobo o San Jacob o Santiago como San Pablo, aunque los hechos de los apóstoles nunca nos narran que llegó San Pablo a estar en España, la tradición de la iglesia dice que sí, debió de haber llegado. Nos dice que empezaron a haber católicos que sufrieron también la persecución del Imperio Romano. ¿Por qué? Porque formaban parte del Imperio Romano. Es decir, que también hubo católicos en los 300 primeros años antes de que llegara Teodosio, que fueron perseguidos, y también debió de haber dado mártires España, ¿no? No tenemos datos muy concretos, pero sabemos que en todos lados donde encontraban los emperadores romanos que eran persecutores del cristianismo, cristianos, pues les era accesible para ellos moralmente el sacrificio de estos hombres, ¿no? Es decir, el martirio para los primeros cristianos.
Así es como se forma, para empezar, el germen cristiano, político y la visión étnica que podrían tener los hispanos. ¿Por qué me refiero a la visión étnica? Porque, como se pueden dar cuenta, eran muchas razas distintas. Quizá blancas todas, unas no tan blancas, las que venían de África, como los cartagineses, que también dominaron un tiempo a los españoles, pero tenían distintas civilizaciones, distintos pueblos. Eso también pasó en América. La diferencia entre América y España es que de España nunca se ha escuchado decir por qué nos conquistaron los romanos, ¿no? ¿Por qué no nos conquistaron, no sé, los cartagineses, que también los conquistaron? ¿Por qué no los alemanes? No existían los alemanes en ese tiempo, ¿no? Era un pueblo incipiente. Entonces, era un pueblo variado que se va conformando de distintas razas, va depurando su información religiosa, va depurando su información étnica y se va quedando con lo mejor. ¿Qué pasa después? La caída del Imperio Romano. En la caída del Imperio Romano, alrededor del siglo V, menos del siglo V, ustedes saben que hubo las invasiones de los llamados bárbaros, principalmente germanos, ¿no? Distintas poblaciones también, que no viene al día de hoy mencionarlas porque son muchísimos, son distintas tribus germanas las que invaden el Imperio Romano y que llegan a la incipiente Hispania, pero principalmente los que conocemos como los visigodos. Los visigodos son los que les dan los primeros reyes a España, primero dominando, intentando quedarse con lo que queda, valga la redundancia, del Imperio Romano de Occidente, y empiezan a formar sus pequeños reinos. Después se empiezan a pelear entre muchos de ellos. Vamos a brincar del año 460 aproximadamente al 711. ¿Qué pasa en el 711? Pues que hay ya, va decayendo incluso el imperio visigodo, de donde viene el arte gótico, de los godos, va decayendo ya en su potencia política, entonces viene la invasión musulmana. ¿Sí? Como ustedes recuerdan, la invasión musulmana llega precisamente por Gibraltar, y la invasión musulmana pues era contrarrestar mi fe contra tu fe. Recuerden que la fe musulmana tiende a hacer la guerra contra el infiel. No trata de evangelizar, sino hacer la guerra contra el infiel para su conversión. Entonces, la Hispania ya incipiente, ya con la fe de Cristo, resiste, aunque se encuentra dividida de los reinos godos, resiste mediante su fe, porque la organización política de los godos era ya muy débil para este momento, ¿no? Rodrigo es el último señor godo que conocemos, que es un rey pequeño, es el que trata de enfrentarlos y es derrotado. ¿Qué pasa? Que los españoles, los que quedan libres, los que no son sometidos a los musulmanes, se van al norte de España, de la España incipiente. Se encierran ¿en dónde? En Asturias, que se va a convertir en el primer reino español como tal. En Asturias se conoce que se encierran en una cueva muy pequeña, es la famosa cueva de Covadonga, ¿no? La narrativa dice que solamente 11 caballeros y don Pelayo enfrentaron a los musulmanes. Probablemente esto sea exagerado, probablemente eran más de 11, ¿no? Pero suena apostólico decir 11 caballeros y don Pelayo enfrentaron a los musulmanes. ¿Qué es lo que pasa aquí en 1721 alrededor? Pues inician ni más ni menos que la reconquista de España. Es decir, que España, desde que es invadida por los moros, desde el mismo año que es invadida, batalla, pierde todas las batallas, ¿sí? Pero cuando da su primera victoria la da 10 años después de la invasión mora, es decir, que a los moros les llevó 10 años llegar hasta el norte de España. Arrasaron con España, eso nos habla de que el reino godo ya era débil, ¿sí? Pero lo que nos impresiona es que después de haber arrasado con España, en 8 siglos, España haya recuperado por completo la península ibérica, ¿sí? Básicamente podríamos decir que estaban extintos, políticamente, militarmente, pero estuvieron batallando durante 8 siglos. Esa es la España que va a llegar a América, ¿no? Una España que se enfrentó a Roma, que tenía vascos, que tenía celtiberios, que tenía celtas, que se formó contra los cartagineses, que tuvo reyes godos, algunos no muy acertados, ¿sí? Pero que tuvo una fe fuerte. ¿Qué era lo que los mantenía en pie? La fe que tenían, la fe que tenían. Porque cuando enfrentaban a los musulmanes, los españoles nunca le tuvieron asco a otras razas. No era porque no los quisieran porque eran más morenos, ¿no?, que ellos, sino porque no compartían su fe. Porque la fe para el español era la fe fundante, porque así lo fue para el griego, así lo fue para el romano, así lo era para los pueblos antiguos, incluso para los árabes. La anomalía no es que un pueblo se funde en su fe, la anomalía es que un pueblo no tenga fe.
eso sí es anómalo. ¿Sí? Y eso es moderno, eso no es de la antigüedad. Ni los renacentistas pueden asegurar eso, ¿no? Porque los griegos tenían una fe erradísima, la tenían, pero tenían una fe. Entonces, ¿qué pasa en estos 700 años? Pues que se va recuperando poco a poco el esquema hispánico, se van recuperando reinos, se van formando señores, van naciendo hidalgos, aquellos que no pertenecían a la nobleza directamente, pero sí tenían parentesco, eran primos de algún noble, y aparte mostraban ser valientes, ¿no? De Don Pelayo, ¿hasta dónde nos podemos brincar? Podemos brincar aproximadamente 400 años, con el Cid Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid campeador, ¿no? Recuerden que el Cid y campeador es un título que le ponen los sarracenos a Rodrigo Díaz de Vivar como descendientes ellos de los árabes, le dicen el señor batallador, ¿no? Porque no solamente era un hombre de armas, sino que era un caballero. A sus enemigos que derrotaba les perdonaba la vida y siempre peleó con honor. Por eso le decían el Cid, señor, campeador, batallador, que no se deja vencer. Esos dos títulos, repito, se los pusieron sarracenos, señores sarracenos. No se los puso España, no se los puso él. Fue un reconocimiento que le dieron enemigos y que posteriormente incluso fueron aliados de él para combatir a otros señores musulmanes. De aquí hacemos un salto radical. Esta es la sangre que está formando la Hispania. ¿Sí? Estos son los señores que está formando la Hispania. ¿Sí? Vamos a brincarnos a Alfonso el Sabio, ¿no? No vamos a hablar de la legislación de Alfonso el Sabio, pero también es un hombre que muestra de qué está hecha la Hispania. Llegamos hasta los reyes católicos. Como ustedes saben, Fernando e Isabel, Fernando era de Aragón, Isabel de Castilla, es decir que aquí nos están marcando que había pequeños reinos, pero que todavía había presencia musulmana en la península ibérica. ¿Dónde quedaba la presencia musulmana en la península ibérica antes de que se contrajeran matrimonio Fernando de Aragón e Isabel de Castilla? Quedaba en la Santa Fe. No, me estoy equivocando. Javier, ayúdeme. Se me fue de la mente. ¿Dónde quedaba el último reducto musulmán? Granada, perdón, sí, de repente, más bien, sí, quedaba en Granada, ¿no? Casi al sur de España, construyen la Santa Fe, la ciudad de la Santa Fe. Isabel la Católica, después de haber contraído matrimonio con Fernando, le pone el nombre de la Santa Fe. Construyen la Santa Fe para poder expulsar a los moros de Granada, precisamente, ¿no? ¿Cómo los expulsan? Nos dice Joseph Slarman, a los moros de Granada, pues los cercan solamente. No hay batalla. Les cortan víveres, les cortan todos, ¿sí? La alimentación, el agua, y hacen que se rindan, los sitian, o sitian, perdón, es el término correcto, como se usa militarmente. ¿Cómo salen los moros? Salen perdonados por los reyes y se van a su ciudad. ¿Qué nos dice Joseph Slarman? Que cuando va cruzando Boabdil, que es el último señor de Granada, musulmán, va cruzando el monte, voltea a ver Granada y llora, ¿no? Aisha, que es su madre, le dice, sí, llora como mujer, lo que no supiste defender como un hombre, ¿no? A ese monte se le conoce como el último suspiro del moro. Y esto anuncia en 1492, a mediados del año, la expulsión definitiva de los moros de España y la afirmación de la fe. ¿Qué hacen los reyes católicos? Dicen, bueno, ya sacamos al enemigo no racial, enemigo religioso. Vamos a unificar el reino. Entonces, vamos a cuidar la ortodoxia dentro de nuestro reino. ¿Sí? Recuerden que también había población judía dentro del reino. Esto es lo que viene a provocar la invitación al pueblo judío, a los que había dentro de ahí, que se conviertan o que se vayan. ¿Por qué hacen esta invitación? Porque los judíos, cuando los musulmanes invadieron España, tenían muchas prebendas, muchas prerrogativas que los españoles no tenían. Es decir, tenían un gran acercamiento con el pueblo musulmán. Entonces, el temor de que les abrieran la puerta en cualquier momento al pueblo musulmán nuevamente, que nunca se retiró de sus fronteras de África, era grande. Por eso tenían que sacar al elemento extraño, al elemento extranjero. Entonces hacen la invitación a que se vayan o que se conviertan. Algunos se convierten, otros se retiran, ¿no? Recuerden que los judíos que se van de España, después les ponen un título a los que se quedan, que se convierten al cristianismo, les dicen marranos.
Este es un término que no utilizaron los españoles, utilizaron los judíos para referirse a sus propios congéneres o correligionarios, perdón, que se quedaron en España. ¿Qué hacen los reyes católicos después de unificar España, de tener el poder nuevamente de la Iberia, de promocionar, de fortalecerse con la fe católica? Pues conquistan o descubren América. 1492, en el mismo año que los moros son expulsados, es en el mismo año en el que se descubre América por parte de Cristóbal Colón. Muchas personas manejan que no es un descubrimiento. Dicen, no es un descubrimiento porque los nativos de América ya sabían que estaban aquí. Sí, pero los nativos de América no sabían que había otras partes en el mundo. Mientras los nativos de América se peleaban por el río, no me acuerdo si es el Xochimilco, el lago Xochimilco, ahorita no recuerdo, se peleaban, Texcoco, perdón, el lago Texcoco, se peleaban en el lago Texcoco, los españoles peleaban contra los portugueses, contra los holandeses, por descubrir otro continente. No lo sabían quizá, eso es verdad. Colón cuando llegó a América no sabía que iba a otro continente, recuerden que decía que iba a las Indias. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los musulmanes les habían cercado el paso hacia Asia, teniendo África en su poder, y al cercarles el paso hacia Asia, pues no podrían ir por las especies ni por la sal. Y muchos dirán, pues qué glotones los españoles, hacer tanto por unas especies que sazonan un filete o por la sal que le da sabor, pues suena exagerada, ¿no? Buscar otra ruta para conseguir nada más especies y sal. La realidad es que las especies y la sal eran los refrigeradores de la Edad Media. Si no había especies, si no había sal, la comida se echaba a perder. Y si la comida se echaba a perder, no podrías mantener una población tan grande como la que iba a tener España. Es decir, era un juego de vida o muerte. Y por eso es que Colón zarpa para intentar llegar a la India por otra vía que no estuviera cooptada por los musulmanes y poder llevar a España la subsistencia y la sobrevivencia. ¿Cuál es la característica de Colón en su barca, ¿no? Primero que su barca la conocemos en primaria, nos la enseñan como la Niña, la Pinta y la Santa María, pero se queda solamente ahí. El nombre completo de la barca en la que zarpa Colón era la Santa María de la Inmaculada Concepción. ¿Sí? En este año, como todos sabemos, la Inmaculada Concepción todavía no era fijado como dogma. Y sin embargo, los españoles ya le tenían una gran devoción a la Inmaculada Concepción. Casi todas las representaciones de la Virgen que llegan a América, como la de Fray Antonio de Segovia, que se convertirá en nuestra Virgen de Zapopan, su advocación principal es la Inmaculada Concepción. Es decir, son defensores de la Inmaculada Concepción desde antes de que fuera fijada dogmáticamente. Así se llamaba la barca completa de Colón. Colón, su nombre italiano era Cristóforo. Su nombre latín, Cristóforos, ¿no? Latino. ¿Qué quiere decir Cristóforos? El portador de Cristo. Providencialmente, Colón se llama el portador de Cristo. Colón tenía otra característica, era franciscano terciario. ¿Sí? Porque hay muchas críticas a Colón. Hay unos dicen, era un ambicioso. Tan ambicioso era que fue juzgado por la Real Audiencia por administrar mal cuando llegó a América, ¿no? Con los bienes que obtuvo. Eso es verdad, Colón fue juzgado por la Real Audiencia. Lo que no dicen, que sí nos recuerda el historiador Enrique de Azaraujo, un argentino de feliz memoria, murió hace unos años, que Colón siempre tuvo los grilletes que le fueron puestos cuando estuvo prisionero en la puerta de su casa, a la entrada, ¿no? Y esos grilletes le hacían recordar que equivocarse tiene consecuencias, ¿no? Tiene consecuencias. Entonces la personalidad de Colón realmente puede ser más misteriosa para nosotros que la de Hernán Cortés. Pero lo que no debemos de perder de vista es que fueron hombres que se crearon en la España medieval. ¿Por qué la España medieval? Porque toda Europa, antes no era Europa, era la cristiandad. ¿Sí? Y la cristiandad empezó a perder unidad. Cuando la cristiandad se rompe, nace Europa. Europa no es la cristiandad. Europa es el origen y la manifestación de la política protestante. Cuando nos referimos a Europa, Europa es una creación del protestantismo, no de la cristiandad. Es el rompimiento de la cristiandad lo que genera Europa. ¿Cuál era la visión diametral entre un medieval de la cristiandad
y un moderno medieval de Europa protestantizante. Pues ni más ni menos que para el integrante de la cristiandad, lo más importante era la salvación del alma. Lo más importante, radicalmente su vida tenía que ver con la salvación del alma. Primero porque creía que había un Dios y creía que ese Dios se había encarnado y creía que ese Dios se había hecho hombre y que había habitado entre nosotros. Y que ese Dios cuando habitó entre nosotros formó y fundó una iglesia. Y que esa iglesia representaba el cuerpo místico de Cristo. Y que esa iglesia tenía sus llaves de depósito en el Papa. Y solamente el Papa podía atar y desatar junto con los demás apóstoles y los obispos. Es decir, perdonar o no los pecados. Esto creían los hombres medievales. Profundamente lo creían. Tanto que la barca de Colón, repito esta parte, tenía una cruz roja en su vela. Y no era la cruz roja para vendar y poner parchecitos, la que conocemos en la actualidad, ¿no? Recuerden que esta nace en las guerras mundiales, ¿no? La cruz roja que representaba la barca de Colón era una cruz que tenía que ser autorizada por un prelado de la iglesia. Y la cruz roja significaba cruzada. Entonces, ¿qué hacía Colón cuando zarpó al Atlántico? Emprendió una cruzada. ¿Cuál era el fin de las cruzadas? No era saquear, era recuperar los lugares santos. Ese era el fin de las cruzadas. Esto es lo que venía a hacer Colón a América. ¿Qué otro dato nos puede demostrar esto? El testamento de la Virgen Isabel, perdón, me equivoco, Isabel la Católica. A veces la imagino como una virgen, pero me disculpo. No hay un heregiómetro que suene que timbre cuando diga alguna herejía. Sí. De Isabel la Católica, ¿no? ¿Cómo ve Isabel la Católica? ¿Por qué financia en parte la aventura de Colón? Porque con el contrato, con la finalidad de que evangelice. ¿Sí? Su testamento, sus escritos siempre dice, lo principal que tenemos que hacer con nuestros hermanos, los indios, así les llama Isabel la Católica, es evangelizar. Nuestra misión es evangelizar. Eso es lo que debemos hacer. A eso nos debemos, ¿no? ¿Por qué? Porque continúan lo que Santiago les dijo, ¿no? Fue a llevarles la palabra. Y el hombre medieval, todo el hombre medieval que pertenecía a la cristiandad, era un evangelizador. Por eso la iglesia era tan poderosa. Recuerden, la iglesia, no el clero. La iglesia, el cuerpo místico de Cristo. Todo aquel cristiano que está en comunión con Cristo, ¿no? Que obedece al Papa y que está en gracia de Dios. Esa era la cristiandad. Esa era la visión. Cuando nos quieren vender un Colón súper ambicioso, un Hernán Cortés súper ambicioso, están brincando épocas y continentes. Recuerden qué hace Martín Lutero cuando inicia pegando las 97 tesis en la Catedral de Wittenberg en Sajonia, ¿no? ¿Qué es lo que hace? Lo que hace es un rompimiento primero con la autoridad de la iglesia. Después hace un rompimiento dogmático. Después dice que cada uno de nosotros puede leer la Biblia y lo que comprenda es lo que nos dice el Espíritu Santo. No importa que mi interpretación sea contraria a la de cada uno de ustedes, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con esto? Pues que el Espíritu Santo nos está jugando una broma, ¿no? A mí me dice una cosa, es un teléfono descompuesto, y a quien está enfrente de mí le dice otra. Pero esto no le suena muy bien a Calvino, ¿no? Ustedes recuerden, Calvino es un francés que viaja a Suiza. Se va a Suiza, ahí con Zwinglio. Porque primero, perdón que me regrese, Martín Lutero tiene un alumno que se llama Zwinglio, suizo. Después Zwinglio dice, bueno, si tú protestaste y no te gustó algo de la Iglesia Católica, a mí tampoco me gustó tu protesta y voy a hacer la mía. Y se va a Suiza. Y llega Calvino y dice, muy bien, pero tu protesta tampoco no me gusta y voy a hacer la mía. Y Calvino, para ganar adeptos, le pregunta, bueno, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es la predestinación. ¿Qué es la predestinación? Este es un término griego, ¿no? Los griegos decían mediante las tragedias que el hombre estaba predestinado, es decir, que era un juguete de Dios. Las tragedias griegas giran en ese torno. Siempre el hombre es un juguete de Dios. El cristiano no pensaba esto. Pero esto lo piensa Calvino, ¿no? Es decir, que no innovan nada, sacan del cajón lo viejo y le dan una sacudidita, le cambian el contenido y dicen, la predestinación. Eso es lo que propone Calvino. Y le dicen, ok, pero ¿y eso qué tiene? O sea, ¿de qué nos sirve? ¿Cómo vamos a saber quién está predestinado? ¿No? Van a estar predestinados aquellos que les vaya bien. Pero ¿cómo nos ve bien? Económicamente que les vaya bien. Allí nace el pensamiento de acumulación. Allí nace el pensamiento capitalista. En el mundo protestante. Este pensamiento ni por accidente lo tenía el mundo hispánico.
Entonces, con esta base de pensamiento, qué podemos pensar de alguien que va a descubrir otro lugar, otra tierra? Principalmente, que no va estrictamente a saquear. Y digo estrictamente porque hay quienes siempre fueron saqueadores, ¿no? Y hubo muchos conquistadores que sí saquearon. Pero la organización política, la organización de Isabel la Católica, la organización de los conquistadores, no era para hacer saqueos. A eso no iban, no les interesaba, se querían ganar el cielo. Y ellos, como sí leían su catecismo, sabían que el que saquea no se gana el cielo, ¿no? En cambio, Calvino dijo otra cosa. Dijo, no, aquellos que se ganan el cielo son los que ya están predestinados por Dios. Es decir, que Dios es un Dios tirano. Ya decidió desde la creación si tú te salvas y tú te condenas. Ya no importan tus obras, siguiendo a Lutero. Lo que importa es que te vaya bien para que así se manifieste que eres un predestinado y así llegues al cielo. ¿Cuál es la consecuencia natural de este tipo de pensamiento? Pues que si a los que les va bien son los predestinados, a los que les va mal se van a ir al infierno. Y de los que se van a ir al infierno, ¿por qué no aprovecharnos en el mundo? ¿Por qué no esclavizarlos? ¿Por qué no explotarlos? ¿Por qué no robarlos en los barcos? ¿No? ¿Por qué no creamos una institución que se llame la piratería y atracamos en los barcos a los españoles, ¿no? Que al cabo se van a condenar. Y Dios no nos va a castigar por eso. Eso no está mal. Caen en el subjetivismo. Esta es la visión protestante, que nada tiene que ver con los hombres que llegaron a América. Nada tiene que ver con lo posterior que llegó Hernán Cortés. ¿A qué llegó Hernán Cortés? A América. Llegó a conquistar, a descubrir. Eran hombres que buscaban la grandeza, pero la grandeza siempre llevaba un orden. Que tuvo excesos, probablemente los tuvo, ¿no? Bernaldez del Castillo nos dice en su Historia de la Verdad, Conquista de la Nueva España, que no era un santo, ¿no? Dice, no era muy devoto y rezaba mucho, pero en cuestión de mujeres parecía pagano. Eso dice Bernaldez del Castillo, ¿no? De Cortés, ¿no? No le admiramos esa parte, pero lo que se hacía es que pidió franciscanos, pidió evangelizadores. Cuando pide evangelizadores Cortés llega, recuerden, a Veracruz, se ofrece la primer misa con Cortés en América. La primer misa, Cortés era muy devoto de la Virgen de los Remedios, deberíamos de tenerle mucha devoción a la Virgen de los Remedios porque es la primer virgen o la efigie de una virgen que está presente en América. Cuando se ofrece la primer misa por parte de, bueno, no por parte de Cortés, no, Cortés la pide, ¿no? Espero que no la haya oficiado, pero él pide la misa. Después pide evangelizadores, ¿no? ¿Para qué pide evangelizadores un conquistador que viene a saquear? ¿Cuándo los ingleses pidieron que vinieran a evangelizar a los indios norteamericanos, ¿no? Pide evangelizadores. Llegan en 1524 las famosas 12 antorchas. El más icónico de ellos, Motolinía o Fray Toribio de Benavente. Motolinía era un apodo que le ponían los indígenas y quería decir harapiento, ¿no? O sea, los indígenas que los pintan en la actualidad como si trajeran taparrabos, a Motolinía le decían el harapiento, ¿no? No se junten porque no se bañan, ¿no? Con él, ¿no? Entonces ya vemos la calidad. ¿Qué hace Cortés cuando llegan las 12 antorchas? A Cortés los naturales de América lo tenían como un hombre grande, ¿no? Lo admiraban. Recuerden que la crítica que hacen de Cortés es principalmente por la derrota que hace de los mexicas, no de los demás pueblos. Cortés llega a América con 400 hombres. 400 hombres. Hay quienes exageran y dicen, bueno, no eran 400, eran 800. ¿Ok? 800. Contra 7 millones de indígenas que había en América. Es que traían arcabuces, sí, los arcabuces los tenían que estar cargando, no era una ametralladora, ¿no? Como que imaginan algunas personas que traen una ametralladora y una mejor tecnología y por eso podían con 7 millones. Pero no era así la versión de Cortés. ¿Qué hace cuando lo primero que pide a España? Pide evangelizadores. Llegan las 12 antorchas. Cuando llegan, Cortés enfrente de los indígenas, el hombre Cortés, al que todos le rendían culto, se baja del caballo, inclina su rodilla y besa el pie de los frailes. Esta fue una de las muestras que suele dar la iglesia como cuerpo místico de Cristo para evangelizar. Los indígenas captaron el sentido. ¿Qué dijeron? Si este hombre que es tan grande, que ha dominado todo, que ha hecho alianzas con todos nosotros, que es admirable, se hinca ante ese harapiento trae algo más valioso que lo que trae Cortés. Así son los comienzos de la evangelización.
Aquellos que dicen que la evangelización se hizo a la fuerza, yo me preguntaría si alguien profundamente puede interiorizar fe cuando le violentan. Podemos decir que sí. Sí, sí creo, para que ya no me pegue. Sí fui yo, ¿no? Como la vieja judicial aquí en México, ¿no? Sí, sí fui yo lo hice. ¿Sí? Pero profundamente una fe que dura, bueno, ya se está casi acabando en nuestro país, pero que ha durado casi 500 años, fue imbuida a la fuerza, algo inmaterial, creer en palabras de hombres, imbuida a la fuerza, es ignorar la forma en que se evangelizó. Y esta era una de ellas. Ese era el tipo de hombre que era Hernán Cortés. Si era un estratega, sí. Si era astuto, sí. Si era un gran soldado, sí. Pero también era un hidalgo español. Y eso no hay que perderlo de vista. Un hidalgo español que buscaba la gloria en la tierra, pero jamás castigando la gloria del cielo. Era creyente. Eran verdaderos creyentes. Entonces, ¿qué pasa después? Viene una siguiente oleada, 1525. La segunda barcada, le llaman, de los franciscanos. Allí viene algo que nos interesa mucho a nosotros, los que somos de la región de Occidente. ¿Sí? Viene una segunda oleada de franciscanos y viene ni más ni menos que Fray Antonio de Segovia. ¿Por qué Fray Antonio de Segovia para nosotros es importante? Pues porque pasa por Pátzcuaro. En Pátzcuaro, con un material que es de caña de maíz y miel de orquídea, forman los indígenas de Pátzcuaro, los tarascos, sí, los tarascos, forman, les pide que le hagan la advocación de la Virgen de la Inmaculada Concepción, una imagen de la Virgen, ¿sí? Y forman la imagen que tenemos hoy, la taumaturga, en Zapopan, ¿sí? 1530. La característica de este material, porque hay quienes dicen, no, es que esa Virgen la trajo Fray Antonio de Segovia desde España. Pues el material con el que está hecha solamente lo hacían en Pátzcuaro. ¿Sí? La forma de sus manos solamente la hacían los indígenas. Las manos de las imágenes indígenas siempre eran desproporcionales con el cuerpo, eran más grandes. ¿Sí? Y tienen la misma forma que hacían los indígenas de Pátzcuaro. ¿Qué hace Fray Antonio de Segovia? Pide a la Virgen, la trae en el pecho y se viene a evangelizar. Se le conoce como el apóstol de la Nueva Galicia. ¿Por qué? Porque la recorrió toda, desde Tequila a Tlajomulco, desde Cuitzeo hasta Zacatecas, caminando, en 10 años. Logró la evangelización de toda esta zona. ¿Sí? Recuerden que hubo una revuelta aquí en Jalisco, no solamente la que pasó en la Ciudad de México, en el Anáhuac, perdón, con los mexicas, sino que también aquí en México, en Guadalajara, teníamos al norte de Jalisco, al sur de Zacatecas, al norte de Nayarit, grupos de indígenas muy poderosos, muy fuertes, grandes combatientes, que les llamaban los chichimecas. Los españoles decían chichimecas, ¿no? Eran cascanes los más fuertes de ellos, y el líder de esos cascanes era Tenamaxtli. Si alguien ha ido alguna vez a la presidencia de Guadalajara, se va a dar cuenta que hay un retablo en las escaleras. No me acuerdo si se apellida Flores Gómez, el pintor, del año más o menos 62. Esa construcción es del año 1955. La pintura es un poquito más reciente. Y representan a Pedro de Alvarado cayéndose del caballo cuando muere aquí en esa guerra precisamente contra los chichimecas. Y ponen un indio enorme, ¿no? Muy corpulento. Ese representa a Tenamaxtli. Un indio que jamás fue vencido, ¿no? Y fue un problema tan grande para el primer virrey de España en América, don Antonio de Mendoza, que tuvo que venir personalmente a comandar ese combate. Es la que se conoce como la Guerra del Mixtón. La Guerra del Mixtón, donde estaban los cascanes. ¿Sí? ¿Qué hace don Antonio de Mendoza? Pues liderea los ejércitos e incluso pelea como virrey en el ejército. Es herido y su ejército está a punto de fracasar. Llega Fray Antonio de Segovia y le pide que le permita subir al Cerro del Mixtón a hablar con los indígenas. Sube al Cerro del Mixtón, eran alrededor de 6,000, 7,000 indígenas, y en un par de horas los indígenas bajan del Cerro del Mixtón, sometidos al virrey, don Antonio de Mendoza, ¿no? Fray Antonio de Segovia le hace prometer al virrey que va a respetar sus vidas y sus bienes. Lo promete y lo cumple. Así es como se entrega la Virgen de Fray Antonio de Segovia, que traía en el pecho, siempre la cargaba en el pecho, a los indígenas que
fundaron Zapopan, y así es como tenemos nosotros a la Virgen de Zapopan, a la taumaturga, ¿no? Milagrosa, que ha tenido muchos títulos. ¿Qué dicen las misceláneas indígenas de cómo fue la predicación de Fray Antonio de Segovia? ¿Qué fueron las palabras claves que les dio Fray Antonio de Segovia cuando subió el Cerro del Mixtón? Pues los indígenas dicen que vieron salir rayos del pecho de Fray Antonio de Segovia. Entonces, vieron significaciones que para ellos eran milagrosas, y lo que hicieron fue hincarse, no ante Fray Antonio, sino ante la luz que emanaba de su pecho, de la Virgen de la Inmaculada Concepción. ¿Sí? Esa que posteriormente se va a llamar la Virgen de la Expiación, no va a ser cambiada la advocación. Pero esta es la forma en que se evangelizó América. Después la aparición de Nuestra Señora de Guadalupe, 1531, como ustedes lo saben, ¿no? A San Juan Diego, los milagros que realizó. Esta fue la forma en que se evangelizó América. Esta era la vocación de América. Voy a remontarme ya como para cerrar, ¿sí? Vamos en tiempo. ¿Cuánto tiempo llevo hablando? Ya perdí el... Ok. No los voy a entretener mucho, les prometo. ¿Sí? ¿Qué hace? Mencioné al principio a Ramiro de Maeztu y a García Morente, ¿no? ¿Quién era Ramiro de Maeztu? Ramiro de Maeztu era un español, amigo de Ortega y Gasset. Ortega y Gasset, un filósofo, como ustedes lo conocen, kantiano, un filósofo que ha hecho mucho daño a España, mucho bien en algunas partes y mucho daño en otras, como todos los discípulos de Kant. Admiraba a Ramiro de Maeztu, eran amigos, lo consideraba como su hermano mayor, tanto que le dedicaba libros, ¿no? O por lo menos el prólogo de un libro. Ramiro de Maeztu tiene una tendencia un tanto anárquica, después se vuelve un tanto socialista, después se vuelve conservador y al final termina tendiendo a la tradición. Cuando termina tendiendo a la tradición, Ramiro de Maeztu se vuelve hispanista y escribe el libro en defensa de la hispanidad. ¿Sí? ¿Qué dice Ramiro de Maeztu? Porque hubo quien le criticó alguna vez y dijo, no, cuando te convertiste. Dice Ramiro, yo siempre fui católico, pero me hice más católico. Y cuando me hice más católico, me hice hispanista, ¿sí? Más hispanista. ¿Qué nos dice aquí? Lo que les decía al principio, ¿no? Dice, ¿qué es España? España nunca tuvo diferencias con las razas. A España nunca le importó si éramos filipinos, si éramos indígenas, si éramos nada. El ideal de España es el ideal de Francisco de Vitoria. ¿Quién fue Francisco de Vitoria? Un hombre del tiempo de Carlos V. Un fraile, si no me equivoco, pero era un teólogo, ¿no? ¿Qué hizo Francisco de Vitoria en este tiempo? No le gustó el ideal luterano. Y como no le gustó el ideal luterano, dijo, no, eso no es verdad. No puede haber un Dios que a crear al hombre lo condene desde su creación. Yo no creo eso, ¿no? Dice, entonces lo que sí creo es que es un Dios que nos permite a nosotros decidir si nos salvamos o nos condenamos. Dice Francisco de Vitoria, todo hombre es salvable. Todo hombre. Cita a San Pablo cuando dice, ya no hay más judío, ya no hay más griego, ya no hay más romano. Ahora lo que hay, hombres en Cristo. Y con este postulado, obviamente mucho mejor dicho de lo que yo lo estoy diciendo, llega a ni más ni menos que el Concilio de Trento. ¿Qué es el Concilio de Trento? Sino la contrarreforma. Es decir, el combate contra la heterodoxia de la fe en Cristo. El combate contra la protesta de Lutero, de Calvino, de Zwinglio y de los miles de millones que vamos a tener hoy en la actualidad. El rompimiento que generan ellos de la fe. ¿Qué nos dice Ramiro de Maeztu con esto? Dice que el ideal hispánico existe siempre y cuando hay un hombre que se siente imperfecto. En todas las partes donde hay un hombre que se siente imperfecto, ahí existe el ideal hispánico. Dice, ¿por qué? Porque el hombre imperfecto debe de tender a la perfección con sus obras. Y Dios nos quiere a todos y nos permite la libertad de tender a esa perfección. ¿Sí? Una es querer, dice Ramiro de Maeztu, y hacer. Esto es fundamentalmente lo que quiere España. Esto es fundamentalmente lo que hizo España cuando llegó a América. Así se formó España, dice Ramiro de Maeztu. Por el otro lado nos dice García Morente. García Morente, les digo, filósofo kantiano. Él era más joven que Ortega y Gasset. Era su alumno. Y su alumno más sobresaliente. Ortega y Gasset lo admiraba, no era como su Aristóteles de Platón. ¿Qué hace García Morente? A García Morente lo quieren matar también en la cruzada del 36 en España.
lo que se conoce como la Guerra Civil Española, y tiene eventos desafortunados, muere su esposa, se desespera de que no encuentra, era un filósofo encumbrado, muy encumbrado en España, se desespera de que no encuentra el sentido de la vida hasta que se fija en el símbolo, ¿no? Dice, ¿dónde estás? O sea, ¿por qué me siento así? ¿Qué es lo que pasa dentro de mí que me hace sentir así? ¿Por qué no me siento pleno? Entonces, ¿cómo te encuentro? ¿Quién me habla? ¿Quién me dice dentro de mí que debo de buscar algo diferente a todo el conocimiento que yo tengo? Y empieza con una palabra, eres tú, ¿no? Se refiere al símbolo, busca el símbolo y el primer símbolo que encuentra es la cruz. Allí ya hay otro García Morente. García Morente, siendo un filósofo kantiano, un español, no era precisamente rojo, pero sí liberal, un profesor ateo en la universidad, en las universidades españolas, estuvo en varias universidades, termina su vida siendo un sacerdote, dictando conferencias que se le conoce a su obra como la idea de la hispanidad. El profesor Miguel Ayuso tiene un tratado que se llama Ramiro de Maeztu y Morente Convergentes. ¿No? ¿Por qué nos dice convergentes? Porque los dos llegan por lados distintos a la misma idea, a la idea de lo que era España. ¿Qué es la hispanidad detrás de este fondo? La hispanidad no es más que catolicidad. Esa es la hispanidad. ¿Y qué es la catolicidad? La catolicidad es la bienaventuranza, decirle a todos los hombres que pueden ser salvos. Por eso los españoles de ese origen no pueden discriminar. Por eso la hispanidad no es que queramos ser ahorita súbditos del rey Felipe, ¿no? No es que queramos tender a que España nos gobierne, la España que hay ahorita, sino que queremos tener la unidad que alguna vez tuvo España, la unidad en Cristo, esa unidad a la que se refirió León XIII como que hubo una vez que la filosofía del Evangelio gobernaba los estados, que penetraba todas las instituciones sociales, ¿sí? Porque la visión de las instituciones sociales de ese tiempo se fundaban en la familia, y la familia compartía al mismo Dios, y las familias que descendían del mismo tronco compartían a sus mismos antepasados, y estas familias formaron los gremios, y esos gremios formaron las sociedades intermedias, y esas sociedades intermedias arbitraban a los reyes, no eran reyes totalitarios. Si ustedes recuerdan, los reyes de España, hay una obra, alguien conoce a bueno, esto no es de preguntas, ¿verdad? Pero Lope de Vega tiene una obra, les recomiendo, Fuente Ovejuna. Esa obra de Lope de Vega nos narra cómo hay una situación de ilegalidad entre un noble y un gobernador de una de estas zonas. Y nos dice cómo se resuelve la problemática. Lope de Vega escribe esa obra en 1620, 1630 aproximadamente, pero fue un hecho real que pasó 200 años después. Lo que Lope de Vega quizá inconscientemente nos está diciendo es cómo operaba la monarquía hispánica. Y la monarquía hispánica era un árbitro que pertenecía a una familia. ¿A cuál familia? A la familia real. Y la familia real no era más que el ejemplo de todas las familias. Es decir, que gobernaba a otras familias. ¿Por qué es importante para nosotros pensar en la cristiandad menor, lo que les dije al principio, la monarquía tradicional hispánica? Es importante porque es el gobierno de familias sobre familias. Y la única forma que justifica, o el único principio que justifica que una familia gobierne a otras, es que esta familia es excelente. Y la excelencia, ¿cómo se manifiesta? Se manifiesta con la santidad. Recuerden que España tuvo reyes santos, ¿no? Francia en su momento también, San Luis, rey de Francia. Pero esa es la hispanidad. Eso es lo que nos trajeron los españoles que creían en Dios. Nos trajeron un Dios que nos salva a todos. Si no entendemos lo que es la hispanidad, nos podemos confundir y podemos terminar pidiéndoles disculpas a los españoles por traernos a un Dios que nos salva y por decir que todos los hombres tenemos la misma dignidad, siempre y cuando obremos bien. Recuerden que hay un eco en García Moreno, ¿no? García Moreno, el presidente que hablamos anteriormente del Ecuador, que decía libertad para todos y para todo, menos para el mal y para los malvados. Esa era la visión que tenía el mundo hispánico. Esa es la visión que quiero compartirles el día de hoy y esa es la verdadera hispanidad, es decir, la catolicidad, la comunión de todos nosotros en el cuerpo místico de Cristo. Muchas gracias. No sé si hay preguntas, críticas.
Sí, gracias. Yo tengo una pregunta. Si yo quisiera explicarle esto a mis hijos, porque realmente es muy interesante, puede darles un fundamento de todo lo que somos, ¿dónde lo puedo? Yo he leído el libro de México, Tierra de Volcanes, es algo muy parecido, bueno, trae por una línea, pero ¿qué puedo leer yo, aparte del video que está perfecto para mostrárselos, pero qué puedo leer yo para explicarles esto? Sí. Yo recomendaría, hay como niveles de lectura, ¿no? Hay un nivel de lectura muy complicado, hay un autor argentino muy complicado que se llama Alberto Caturelli, es un filósofo de cepa, ¿no? Y tiene una obra que se llama El Nuevo Mundo. A quien le gusta la filosofía lo recomiendo muchísimo. Hace un análisis muy profundo de lo que era el Nuevo Mundo o la conquista hispánica. Si queremos algo no tan filosófico, pues podríamos leer. Para alguien más joven recomendaría más a Morente que a Maestu. Morente en Idea de la Hispanidad es mucho más digerible, ¿no? La parte en la que nos habla del caballero cristiano es magistral, incluso formativa. Esta obra de Morente no son más que conferencias compiladas. La segunda parte es titulada El caballero cristiano. Recomendaría esa, como lo dije al principio, la de Ramiro de Maeztu, Defensa de la Hispanidad. Es un poquito más elevada. Hay un libro muy pequeñito, una obra muy pequeña de don Enrique de Araujo que se llama Colón, el portador de Cristo. También es una muy buena obra. Y me estoy olvidando de un profesor de la Universidad Autónoma de Guadalajara, ya murió, en paz descanse, don Manuel Vargas de la Torre, que se llama La Hispanidad y la Virgen de Guadalupe. Esa es una obra muy, muy buena y es muy breve, nada más difícil conseguir porque creo que APC ya no edita, pero es muy buena. No sé si respondí a su pregunta. ¿Alguien más? ¿Una pregunta? Maestro, comentaba que los moros invadieron Hispania, y llegaron hasta el norte, Sí. que conquistaron toda Hispania y que a diferencia de otras culturas, los moros eran no te evangelizo, sino que te hago la guerra. Entonces, ¿cómo fue que, a pesar de que conquistó hasta el norte de Hispania, se conservó la fe cristiana en Hispania? Sí. Sí, perdón. Pues primero tenemos que apelar a la providencia de Dios, ¿no? Primero en el sentido teológico, ¿no? No lo sabemos en el sentido teológico, es un misterio. Pero la evangelización de Santiago evidentemente se ve que causó efectos, ¿no? ¿Cuál fue la evangelización de Santiago? Llorarle a la Virgen. ¿Quién evangelizó España? La Virgen del Pilar, la Virgen de Zaragoza. Entonces, cuando uno está frente a la verdad y la verdad se manifiesta, la hierofanía, le llaman a los mitos, la hierofanía cuando se manifiesta, cuando hay una manifestación divina, y la teofanía cuando se manifiesta la divinidad, es innegociable, ¿no? A todos esos apóstoles que, recuerde ¿qué dicen los apóstoles? San Juan, ¿qué dice? Decimos lo que vemos, lo que tocamos, lo que vimos, ¿no? O sea, vimos a Cristo, caminó con nosotros, y eso es lo que venimos a decirles. Entonces, esa fe es la que vio Santiago. Los milagros que ha generado la Virgen donde ha aparecido han sido visibles para las personas que los han presenciado. Y eso no lo van a cambiar por la satisfacción apetitiva que ofrece el mundo musulmán. ¿Qué te ofrece el mundo musulmán? Tener muchas esposas. Dice un amigo, no, si con una le batallo mucho. Dice, los musulmanes deben de estar, ¿no? Las esposas deben decir lo mismo, ¿verdad? ¿No? Que se lo lleven. Entonces, la oferta definitivamente musulmana y la oferta católica no tienen nada que ver. Entonces, creo que un entendimiento recto y una fe fuerte hace que no cedas en tus principios y que no los cambies por un plato de lentejas como el que ofrecen los musulmanes o las iglesias protestantes. Estolvar, hablando de, bueno, hablabas de una especie de perdón de México hacia, ahorita que la polémica que causó nuestro penoso presidente, expresidente, de que solicitar el perdón de España, del rey de España hacia México por la conquista. Sí. ¿Puedes desarrollar un poquito
pues para contrarrestar pues y tener un argumento ya con filosofía, con esas bases, de dar una respuesta. Es absurdo, aunque uno no sepa muchas cosas, cualquier persona o muchas personas lo ve absurdo esa solicitud, ridícula, pero algún desarrollo que nos diga, ¿sabes qué? Es por esto, es absurdo. Sí, primero preguntar a quién le va a pedir perdón España, porque hay que recordar que en América había más de 2.500 dialectos distintos. O sea, ¿qué nos dice que hay 2.500 dialectos distintos? Alguien que sea muy vegano y muy progre y ese tipo de cosas va a decir, pues que había una riqueza cultural muy grande. A mí lo que me dice es que había una división tremenda, ¿no? Que no había unidad, porque la lengua unifica. Eso pasó en España, eso pasó en Roma, por eso Roma llevaba el latín, por eso Estados Unidos pretende llevar el inglés, ¿no? La lengua unifica, entonces unidad no había. Si Hernán Cortés llega con 400 hombres contra 7 millones de indígenas a América, mi pregunta es, que ya han respuesto otros historiadores, ¿no? ¿Quién conquistó América? ¿Los españoles? 400 hombres contra millones de indígenas. No hay que olvidar que al cuerpo de Hernán Cortés se le sumaron varios indígenas, sus máximos soldados, sus soldados más valientes que después a Felipe II le ayudaron a recuperar las Filipinas, fueron los tlaxcaltecas, ¿sí? Y los tlaxcaltecas odiaban a los aztecas. ¿Por qué odiaban a los aztecas? Porque los aztecas hacían las guerras floridas. ¿Qué eran las guerras floridas? Hacía la guerra para secuestrar gente, llevármela y sacrificarla a Huitzilopochtli. Pueden decir que era una cultura, si era una cultura, yo no niego que los aztecas, y que descendamos en parte de los aztecas, que era una cultura. El tema es valorar cuál era una cultura más civilizada, más humana. Hay que recordar que los aztecas tenían una expectación, ¿no? Como el logos spermaticus que le llaman los viejos padres de la iglesia, o la razón seminal, le decía San Agustín, o la revelación primigenia. Es decir, que todos los pueblos antiguos esperaban la venida de un Dios mejor, todos. Y los aztecas esperaban la segunda venida de Quetzalcóatl, ¿sí? Porque Huitzilopochtli les pedía sacrificios, Quetzalcóatl no. Entonces, perdonar, primero, ¿quiénes, no? Los tlaxcaltecas, que gozaron también de señoríos. ¿Quiénes? Los descendientes de Moctezuma, que son españoles en la actualidad, ¿sí? Porque Moctezuma hizo amistad con Hernán Cortés. Cuando muere Moctezuma le pide que cuide a su familia, a sus hijos, tenía 2 hijos. Hernán Cortés siempre cuidó a los hijos de Moctezuma, tanto que se le respetaron sus títulos de nobleza. Se fueron a España y tienen descendencia hispánica los hijos de Moctezuma. ¿A quién le están pidiendo que les pida perdón? Alguien que se apellida Obrador, ¿no? No Huitzilopochtli, Obrador, sí, que habla español. ¿Sí? La realidad es que, aparte, o sea, podríamos decir, no, mejor hay que nos pidan perdón Norteamérica porque se llevó la mitad de nuestro territorio. Si algún indígena o algún proindígena defiende o es enemigo de Norteamérica porque se llevó la mitad de nuestro territorio, debe de saber que su territorio nada más era la meseta de la Náhuac, ¿no? Porque no eran pueblos unificados los indígenas de aquí, no llegaban hasta el río Bravo. Eso lo hizo España, eso lo hizo el virreinato de España aquí en América, ¿no? Entonces, le digo, ¿a quién tendría que pedirle perdón? No sé si di algunos argumentos, si no damos más. Ahorita ya me molesté, pues. No por la pregunta, sino por... Sí, no, muchas gracias. Sí. ¿Alguien más que desee preguntar o más bien aportar algo? ¿Todo bien? Además de que López Obrador se llama Obrador, su abuelo, y él lo dice, está muy orgulloso de que su abuelo era de España, de Asturias creo que era. Entonces, de los reconquistadores, le tiene que pedir perdón a su abuelo, sí. Digo yo, o sea. Sí, y además, también quiero aportar, los españoles que supuestamente conquistaron América son los que se quedaron aquí, sí. No los españoles actuales, sí, que están en la península ibérica. Sí. De hecho, se lo digo porque yo soy de allá, sí. Soy español. Sí. Y algo muy importante que quiero decir
es que Santiago, el Cid Campeador y muchos más son muy importantes, aunque a lo mejor actualmente no se diga, Sí. pero sí se celebra en España Santiago y la Virgen del Pilar el 12 de octubre y la Virgen de la Inmaculada Concepción son días que se dan de precepto católico en España. Sí. Y ahora una pregunta. Ha dicho usted que antes, no me acuerdo quién había dicho, que era católico, pero se hizo más católico e hispanista. Entonces aquí va la pregunta. ¿Qué combinación hay entre qué diferencia hay entre hispanista y carlista? Porque muchos carlistas dicen, no, es que no puede ser católico e hispanista, porque el hispanismo es conservador y el carlismo es tradicionalismo. Entonces me gustaría saber qué opina usted. Sí. La verdad es que los dos, los dos grandes teóricos de la hispanidad, decía, era Morente y Maeztu, ¿no? Son hombres que vienen de la conversión. Bueno, Maeztu nunca no fue católico, pero afirmó su catolicismo con la hispanidad. Es decir, que ellos, de un camino liberal, intentan regresar a la tradición. Ramiro de Maeztu, al final dice, uno de los mejores, en el libro de Defensa de la Hispanidad, dice, uno de los mejores trilemas que puede tener un español es Dios, patria y rey. Y después dice, y si le aumentáramos fueros, estaría mejor. Ese es el cuatrilema carlista, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que está coqueteando con los carlistas. ¿Sí? Entonces, Ramiro de Maeztu va para allá. No lo dejaron llegar a la tradición carlista, ¿no? Porque lo fusilaron en 1936, el Ejército Rojo, ¿no? Lo agarran como intelectual y lo matan. Lo que ha pasado también aquí en América. García Morente nunca pudo salir. O sea, eso no evita que es un hombre que quizá esté en el cielo, ¿no? Es sacerdote y probablemente está en el cielo. Pero nunca pudo salir de su kantianismo, ¿no? Era kantiano y la idea de Kant, digo, no es aquí hablar tanto de filosofía, encierra al hombre en sí mismo. O sea, las consecuencias que tenemos en la actualidad de creer que yo puedo percibirme mujer y volverme mujer porque lo pienso, están en Kant, ¿no? Entonces, este es más o menos el pensamiento que tenía García Morente. Entonces, por eso se hace la crítica, pues, de que no son de la tradición. Son hombres que tendieron a volver a España. Yo hacía una distinción entre hispanidad y la cristiandad menor. La realidad es que la monarquía, primero se rompe Europa, se rompe la cristiandad, nace Europa. Lo único que se conserva de cristiandad es la monarquía tradicional hispánica. Y cuando se rompe la monarquía tradicional hispánica, nace la hispanidad. Yo veo la hispanidad como un retorno a la tradición católica, política, económica, social, cultural. Ahí sí veo la hispanidad. La veo como que Ramiro de Maeztu dijo, no, nos equivocamos y vamos de regreso. Hay que desandar el camino. Entonces, para mí la hispanidad, lo digo con base en estos autores y mi pensamiento, es un camino para regresar al camino que hemos dejado de andar. Andamos por sendas protestantes y debemos de recuperar nuestra identidad. No sé si respondí su... ¿Sí? ¿Listo? ¿Ya nos vamos? ¿O nos aventamos otra plática? Muchas gracias.